Buenos días, soy estudiante de la Universidad Continental. Mi nombre es Gabriel Omar Carpio Palma. Estoy estudiando la carrera de Psicología. En esta oportunidad vamos a hablar del cerebro, sus partes y sus funciones. Bueno, empecemos. El cerebro es responsable de las funciones superiores que caracterizan al ser humano. Entre ellas tenemos la conciencia, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria. Interpreta los impulsos generados por el sistema nervioso. El cerebro humano tiene dos hemisferios y lo que lo divide vendría a ser la císura de Rolando. También tenemos cuatro lóbulos y la císura de Silvio es la que divide el cerebro en cuatro cuadrantes denominados lóbulos. Bueno, acá podemos ver en la imagen los diferentes lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal. También se puede ver la císura de Rolando, también se puede ver el área visual, el área motriz, la císura de Silvio. Bueno, lóbulo frontal está relacionado con la escritura, el lenguaje, movimiento. Lóbulo parietal, área sensitiva, gusto, tacto. Lóbulo temporal, percepción auditiva y olfativa. Lóbulo occipital, detección de imágenes visuales. Bueno, ahora hablaremos de las partes y funcionamientos del cerebro humano. ¿Cuáles son las partes y funciones principales del cerebro? Para explicar cuáles son estas partes, lo primero que hay que saber es qué es el cerebro exactamente. El cerebro es el órgano encargado de controlar y regular las funciones del cuerpo. Este órgano está formado por miles de células nerviosas que responden a diferentes estímulos que se envían desde el organismo y su exterior. El cerebro se encuentra protegido por el cráneo, ya que es muy susceptible a las lesiones. Constituye solo el 2% del peso corporal y utiliza el 20% de la energía que producimos. Su peso es de alrededor 1,36 kilogramos. ¿En cuántas partes se divide el cerebro? El cerebro está dividido en tres partes, como podemos ver en las imágenes: tallo cerebral, cerebelo, cerebro. Bueno, los tres principales componentes del cerebro son el encéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral. Bueno, continuemos. El tallo cerebral o encefálico se encuentra en la base del cerebro. Su principal función es controlar funciones vitales como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración, la presión arterial, etc. Comunica o conecta el cerebro con el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. Cerebelo. Esta parte se encarga de mantener el equilibrio y la postura y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo. Se encarga de que los movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. Bueno, ahora hablaré de otras estructuras importantes del cerebro. Tenemos el sistema límbico. Es el encargado de procesar las emociones. Dentro de este sistema se encuentra una estructura llamada amígdala, la cual controla, procesa y almacena nuestras reacciones emocionales. La corteza cerebral es una capa delgada y plegada. Se divide en primer lugar en dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y el derecho, los cuales a su vez se dividen en cuatro lóbulos, los ya mencionados antes. Bueno, ahora hablaré del hipotálamo. Está en el centro de la base del encéfalo. Es el responsable de la regulación de la temperatura corporal, controla el flujo sanguíneo, el apetito, el ciclo sueño-vigilia y la actividad hormonal. El sistema límbico es lo que rodea las partes medias del cerebro, sobre todo el hipotálamo. Tiene especial control sobre las emociones y la conducta. Esa es la amígdala, control emocional, y el hipocampo, almacenamiento de experiencias sensitivas. Bulbo raquídeo y finalmente el cerebelo. Bueno, ahora hablaré de los hemisferios. Ambos hemisferios están conectados a través de una estructura denominada cuerpo calloso, corpus callosum. El hemisferio derecho está encargado de controlar el lado izquierdo del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. El hemisferio derecho se encuentra relacionado con la expresión no verbal, como por ejemplo la intuición, reconocimiento de caras, voces, melodías. Por el otro lado, el hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de las personas y está relacionado con la parte verbal.
Si esa zona se daña, la persona se encontrará imposibilitada o con dificultades para hablar y escribir, a la vez de presentar problemas para expresarse y comprender el lenguaje durante una conversación. Bueno, como ya lo hemos dicho, el hemisferio izquierdo controla las funciones del lado derecho del cuerpo, el hemisferio derecho controla las funciones del lado izquierdo del cuerpo. Bueno, y acá aparece también el líquido cefalorraquídeo, medio acuoso rico en proteínas y glucosa que aporta la energía para el funcionamiento de las neuronas. Bueno, como podemos ver en la imagen, tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho está relacionado con el control de la expresión no verbal y la interpretación de las imágenes, pensamiento lateral, integración, visión geométrica, música, coordinación izquierda, fantasía, sentimientos y arte. Por el otro lado, el hemisferio izquierdo está dividido en dos estructuras: área de Broca, zona que controla lo relacionado con el habla y la expresión oral, y luego tenemos el área de Wernicke, zona responsable de la interpretación del lenguaje. Continuemos. Bueno, ahora hablaré de la circulación encefálica. La sangre transporta oxígeno y otras sustancias necesarias para el funcionamiento de los tejidos vivientes. Las necesidades del encéfalo son críticas y vitales y requiere de un flujo constante de sangre. El principal tronco anatómico arterial del encéfalo es el polígono de Willis, ubicado en la base del cerebro. El drenaje venoso se vierte principalmente por conductos vasculares que van en la resistente estructura de la dura mater en latín. Hay factores que aumentan o disminuyen el flujo sanguíneo del cerebro. Incrementan medicamentos como la histamina, activantes cerebrales o convulsiones. Presión alta, el aumento de la presión puede producir embolias. ¿Qué es lo que disminuye? Medicamentos vasoconstrictores, arteriosclerosis, por edad, por tabaquismo, poca presión sanguínea. La baja del flujo sanguíneo cerebral produce disminución de la agudeza intelectual. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.